Cordial saludo, mi nombre es Orlando Salazar Peraza, estudiante de cuarto semestre de Derecho Virtual de la Universidad Área Andina. El motivo de mi video es la socialización con ustedes de un tema importante de la materia Obligaciones 2 a cargo del profesor Luis Felipe Pérez Jaramillo. En el eje 1 de la tarea nos pregunta sobre el origen de las obligaciones, sus efectos y las formas de extinción. Esta investigación empieza con una introducción. Mi introducción la coloqué de la siguiente manera. Las obligaciones constituyen un elemento fundamental en el derecho civil y comercial, reflejando la relación jurídica entre, por lo general, de dos individuos, el cual uno de ellos es el deudor y el otro es el acreedor. Es importante que en el Código Civil colombiano hable sobre este tema de las obligaciones. Dice que se encuentra fuertemente influenciado en el Código Civil y su reforma, así como el Código de Comercio para asuntos comerciales. Parte de la tarea entonces nos dice que la investigación habla sobre origen. Debemos hablar sobre el origen de las obligaciones. Las obligaciones nacieron en Roma. Originalmente no se distinguía entre la responsabilidad penal y la civil. El deudor comprendía su propio cuerpo con el objeto de la obligación. Al pasar el tiempo, con el transcurso del tiempo, por medio de la ley palestina Papiria, la obligación recae sobre el patrimonio y no sobre las personas del deudor. Pasó más el tiempo y la obligación derivó a ser de responsabilidad solo patrimonial. Ya hablamos sobre el término obligación, que esto corresponde a la etimología y viene del latín obligare, que traduce en atar o sujetar. Entonces podemos decir que la obligación es un vínculo establecido entre dos personas, por lo cual una de ellas puede exigir a la otra la entrega de una cosa o el cumplimiento de un servicio. En la ley colombiana habla de diferentes artículos. Por el artículo 666 nos dice que para referirnos, como ya se ha expuesto, el vínculo jurídico que da vida al hecho persona o crédito de cabeza de acreedor. Habla el artículo 1494 para referirse a la fuente de las obligaciones, es decir, aquellos hechos jurídicos, actos jurídicos o disposiciones legales que dan origen a las mismas. Aquí podemos observar un cuadro donde nos explica la presentación, las cuales pueden ser las obligaciones positivas o negativas. Se divide la positiva en hacer y dar. Habla de los diferentes artículos, del artículo 1610 y del artículo 1115. La negativa es la de no hacer, la de no responder. Y nos habla sobre el artículo 1612. Tenemos también los efectos de las obligaciones. Es una pregunta importante. Toda celebración en un acto jurídico produce obligaciones, ya sea para una o para ambas partes. Estos efectos jurídicos son muy significativos en la vida cotidiana y en las relaciones comerciales. Por esto es que el cumplimiento de las obligaciones garantiza la estabilidad y la flexibilidad en las transacciones, protegiendo tanto al deudor como a los acreedores. Entre los efectos principales tenemos las consecuencias de asumir una obligación, el efecto de que produce una obligación al dar, la obligación de hacer, como decía el cuadro anteriormente mostrado, la obligación de no hacer, y tenemos acá otro cuadro donde nos explica cada una de las obligaciones, de hacer y no hacer, con el artículo 1610 y 1612, donde explica cada una de las consecuencias de hacer y de no hacer por parte de las personas que intervienen en la obligación. Hay una parte de indemnización, puede llevar que el acreedor tenga acciones legales, por una manera en la cual no era el objetivo de esta relación obligatoria, que era que tener el acuerdo con lo estipulado, y esto corresponde a la indemnización. Ya en el Código Civil colombiano, por la indemnización, tenemos acá un pequeño cuadro donde nos habla que el incumplimiento del artículo 1602, el artículo 1546, habla de la indemnización sobre el daño emergente, el lucro cesante, el dar y el no hacer, la indemnización y el no hacer. Los efectos de las obligaciones tienen sus diferentes artículos en los diferentes códigos y hablamos también de la extinción de las obligaciones. Extinción de obligaciones tenemos que, en una de ellas es el pago, o sea, se han dividido entre los que tenemos el pago, con diferentes ejemplos coloqué, el pago, la compensación, la remisión, la renovación, la transacción, la prescripción y la imposibilidad foránea. Todo eso constituyen cómo la persona tiene que pagar
su obligación de cualquier manera. Por ejemplo, la forma de imposibilidad foránea, como ejemplo, se da cuando es imposible pagar dicha obligación y las circunstancias ajenas a la parte. Como ejemplo, debo entregar una carga una vía aerolínea, pero sufre un accidente, la carga se pierde y eso no es culpa de ninguno de los dos. Entonces la obligación se extingue. Se colocaron mis conclusiones en mi trabajo, donde coloqué que el origen de la obligación en Colombia refleja una combinación de influencias históricas y jurídicas del derecho romano hasta las actuaciones modernas del Código Civil. Esta evolución ha permitido establecer un sistema jurídico robusto que regula de manera efectiva las relaciones obligacionales, contribuyendo a la estabilidad y la prevalencia de las instituciones, interacciones jurídicas del país. Esta fue mi investigación, monografía, y antemano muchas gracias por su amable atención.